La dejaron con el corazón roto y una deuda que no era suya. Den, su propio esposo, hipotecó su hogar ancestral para huir con otra mujer. Pero junto a White Bear y con la fuerza de sus raíces, Emily reclamó lo que le pertenecía. Y solo escuchen cómo esta traición se transformó en un acto de justicia inolvidable. Emily Carter era de esas mujeres que no levantan la voz, no buscan aplausos y no se quejan aunque les duela el alma. Había crecido entre campos abiertos, aprendiendo a leer el cielo antes que las palabras. Su casa, una cabaña de madera vieja con aroma a historia, estaba lejos de todo, donde el viento llevaba más recuerdos que noticias. Se casó joven con Dean, un hombre de sonrisa fácil y manos firmes. Al principio, compartían todo, las siembras, las deudas, las pequeñas alegrías del día a día. Dean solía levantarse primero para preparar el café, dejarle una flor silvestre sobre la mesa, hacerla reír cuando los inviernos se volvían largos. Emily, que no pedía mucho, pensó que eso era amor. Con los años, las flores se hicieron menos frecuentes, luego desaparecieron. Dean comenzó a pasar más tiempo en el pueblo, argumentando trabajo, reuniones, cansancio. Emily, ocupada con la tierra y los animales, prefería no pensar mal. A veces el silencio era más cómodo que la duda. Hasta que un martes al atardecer, uno cualquiera, sin presagios ni tormentas, Emily regresó de llevar huevos a una vecina anciana. Entró por la puerta de atrás como siempre y escuchó voces en la cocina. Una de ellas no era la de Dean, era más aguda, más joven, cargada de risas contenidas. No hizo ruido, solo se quedó inmóvil, escuchando cómo su marido planeaba un futuro con otra mujer. Lo que más le dolió no fue la traición en sí, sino la frialdad con la que hablaba de vender la cabaña, de marcharse sin mirar atrás. Ya lo había hecho, había hipotecado todo a su nombre sin decirle nada. Cuando las voces se apagaron, Emily no confrontó, no gritó. Subió las escaleras, se sentó en la vieja mecedora de su abuela, y sintió cómo algo dentro de ella, algo que había cuidado durante 12 años, se rompía en silencio. Dean se fue esa misma noche. No se disculpó, no explicó nada. Dejó una nota breve sobre la mesa. No me detengas. 3 palabras que, lejos de liberarla, la hundieron. Y entonces llegó la segunda herida, el aviso del banco. La cabaña estaba en riesgo. Él la había dejado no solo con el corazón partido, sino con una deuda de $80,000, un número que pesaba más que el invierno. Los vecinos, que antes saludaban con sonrisas, comenzaron a mirar hacia otro lado. El mundo, siempre tan pequeño en esa parte del valle, de pronto se volvió aún más solitario. Emily, que nunca pidió ayuda, se volvió invisible, silenciosa. Pero en ese eco de abandono, cuando todo parecía perdido, hubo una presencia. No fue un milagro, no fue una promesa, solo una sombra firme entre los árboles, un par de ojos que no miraban con lástima, sino con respeto. Y así comenzó algo nuevo, aunque ella aún no lo sabía. La noticia del abandono de Emily no tardó en extenderse. En pueblos pequeños, los secretos tienen alas, y la vergüenza viaja más rápido que el viento. Desde la reserva Cheyenne, a poco más de media hora por el camino de tierra, comenzaron a llegar los rumores. La mujer Carter, sola. El esposo se fue, la tierra en peligro. Para muchos, solo fue una frase más al pasar, pero no para todos. White Bear, que rara vez bajaba al pueblo, escuchó historia en el centro comunitario mientras ayudaba a reparar un techo. No hizo comentarios, simplemente se detuvo, miró hacia el norte y al día siguiente, sin anuncio, sin explicación, apareció en el lindero del terreno de Emily con un hacha al hombro y una cuerda llena de troncos recién cortados. Emily abrió la puerta y lo encontró allí, firme, sin rodeos. ¿Va a necesitar leña este invierno?, preguntó con voz grave. Ella, acostumbrada a resolverlo todo sola, pensó en negarse, pero el cansancio era más fuerte que el orgullo. Solo asintió con la cabeza y abrió un poco más la puerta. White Bear no era hombre de palabras, pero su presencia hablaba por él. Día tras día regresaba, a veces con leña, a veces con herramientas, a veces con pan hecho por su tía.
Nunca entraba sin permiso, nunca preguntaba nada que no fuera necesario. Arregló las tejas que habían volado con el último viento, volvió a alinear el corral, engrasó las bisagras del granero, y cada vez que terminaba una tarea, dejaba algo, una piedra lisa junto al umbral, una ramita de salvia en la repisa, una señal de respeto. Emily, al principio, no sabía cómo responder, pero su alma, rota y desgastada, empezó a notar los pequeños detalles, cómo él pasaba junto a los retratos familiares sin tocarlos, cómo se detenía frente al piano sin hacer ruido, cómo jamás miraba con pena, sino con reconocimiento, como si viera en ella algo que ni ella misma recordaba tener. No hablaban mucho, pero cuando el silencio no pesa, se vuelve compañía. Una noche, el cartero dejó en su buzón 2 sobres, uno del banco, informando del proceso de remate, otro del abogado, reclamando el pago pendiente. Emily los abrió en la cocina, temblando por dentro. Ya no quedaban ahorros, ni fuerza, ni más excusas. Solo ese papel frío que decía, sin rodeos, que en menos de 3 meses la echarían de la única tierra que había amado. White Bear estaba en el porche, preparando leña para el día siguiente. Al verla salir con los ojos brillando de impotencia, se detuvo. Ella caminó despacio hasta él, con los papeles arrugados en la mano. «No puedo más», dijo. No era un grito, era un susurro que se rompía. White Bear no respondió de inmediato, solo la observó un instante. Luego sacó de su bolsillo un pequeño amuleto de cuero con plumas oscuras y cuentas de piedra. Lo colocó en su mano con suavidad y murmuró: «Tu sangre es fuerte, solo olvidaste quién eres». Y en ese momento, en medio del frío y del silencio, algo invisible comenzó a reconstruirse, no con promesas, no con milagros, sino con presencia, con respeto y con raíces más antiguas que el dolor. El cielo de Montana amaneció nublado aquel día, como si la tierra misma presintiera lo que estaba por suceder. Emily se despertó antes del alba. No hubo café, no hubo desayuno, solo un silencio denso y un propósito claro. Se sentó frente al espejo. Con manos decididas trenzó su cabello largo, no como adorno, sino como señal de recogimiento, de memoria. Se puso la blusa que había pertenecido a su madre, una que rara vez usaba, con bordados gastados en el cuello. Luego salió al porche, donde White Bear la esperaba. Él llevaba una camisa tradicional de lino crudo, con bordados en los puños. No dijo nada, solo asintió con respeto. Era la primera vez que se presentaba así, sin ocultar su identidad ni su linaje, porque ese día no era solo por Emily, era por lo que representaban juntos. A las 9 en punto, la camioneta blanca del banco se detuvo al pie del sendero. Bajaron 2 representantes con carpetas en mano y cinta naranja para marcar la propiedad. Venían a registrar el aviso de ejecución. Para ellos, solo era un trámite más, otra granja perdida, otro papel firmado. Pero Emily no los dejó avanzar. Salió al camino de tierra con pasos firmes, sin apuro. Su voz no tembló. «No pueden hacer esto. Esta tierra está bajo disputa de herencia nativa. Hay documentos que prueban que la mitad de este terreno cruza la línea de reserva protegida, y esa línea la estoy reclamando ahora». Los hombres se miraron entre sí confundidos. Uno intentó hablar, pero White Bear dio un paso al frente, no con agresividad, sino con autoridad. El silencio que los rodeaba era más poderoso que cualquier grito. Días antes, sin mencionarlo, White Bear había ido al consejo tribal con un paquete de documentos. Allí estaban las pruebas. Un acuerdo firmado hace casi 100 años entre el abuelo de Emily, granjero blanco que vivía en armonía con la reserva, y el bisabuelo de White Bear, uno de los líderes tradicionales. En ese acuerdo se reconocía el uso conjunto de ciertas tierras que con el tiempo quedaron registradas sin precisión en los mapas del condado. El consejo actuó rápido. Emitió una resolución de reconocimiento y protección provisional. Era legal,
y en Montana, eso significaba que el banco no podía tocar ni un solo árbol de ese terreno hasta que se resolviera el conflicto de límites. Los hombres del banco se marcharon, no con prisa, pero sí con menos firmeza en los pasos. Y fue en ese instante, mientras las ruedas de la camioneta giraban lejos, que Emily sintió algo que había olvidado: poder. No como dominio, sino como pertenencia. No estaba sola, no era invisible. Ese mismo día comenzaron los trámites. La abogada de la reserva tomó el caso. La prensa local discretamente pidió entrevistas. Pero Emily no buscaba protagonismo, solo justicia. Y más allá de lo legal, más allá de las firmas y los sellos, algo aún más profundo había cambiado. Emily había vuelto a pelear por lo suyo. Y esta vez, no con miedo, sino con historia detrás de cada paso. 6 meses después, la tierra olía distinta. No era solo la llegada de la primavera, era algo más profundo, algo que se sentía al caminar descalzo sobre el suelo húmedo o al mirar cómo los gorriones volvían a anidar bajo los aleros. Emily estaba de pie en el mismo porche donde, no mucho tiempo atrás, había sentido que su vida se deshacía como papel bajo la lluvia. Ahora, sin embargo, las maderas crujían bajo sus botas con otra intención, la de alguien que ha vuelto a enraizarse. El tribunal había sido claro. Tras revisar los documentos, escuchar a los ancianos de la reserva y examinar las acciones de Dean, el fallo fue contundente. Emily Carter era la única propietaria legítima de esas tierras, y Dean, que había hipotecado la cabaña sin consentimiento, debía asumir la deuda completa. Nadie lo vio regresar al valle, nadie lo esperaba, pero ese capítulo ya no tenía peso en la vida de Emily. Era solo una sombra que se alejaba con el viento. Con los primeros brotes verdes, ella y White Bear comenzaron a reconstruir el invernadero. Lo hicieron sin apuro, con manos pacientes y tierra bajo las uñas. Donde antes había ruina, ahora nacía algo nuevo: tomates, albahaca, caléndulas y entre ellos, esperanza. Una tarde, mientras alineaban las vigas, White Bear se detuvo. Tenía polvo en el rostro, la camisa manchada de barro y los ojos llenos de calma. Se acercó a Emily, que limpiaba una maceta rota, y le tendió la mano con una suavidad que no necesitaba explicación. Ella se la dio. «No vine a salvarte», le dijo, casi en un susurro. «Solo a recordarte que eres parte de algo más grande que el dolor». No hubo necesidad de más palabras, porque en ese gesto, en esa frase sencilla, estaba contenida toda una historia que ambos llevaban sobre los hombros. Esa noche, encendieron la hoguera detrás de la cabaña. El fuego crujía entre ramas secas, y el cielo, despejado, dejaba ver las primeras estrellas de abril. Emily se sentó en un tronco, con una manta sobre los hombros, y miró las llamas como si pudiera ver en ellas todos los fragmentos de su pasado, ardiendo sin rabia, solo para dar calor. Ya no era una mujer quebrada por la traición, no era víctima de nada ni de nadie. Era una presencia firme, una raíz antigua que volvía a florecer. Las mujeres del valle, las jóvenes, las viudas, las solitarias, comenzaron a verla de otra forma, no como la que fue abandonada, sino como la que no se rindió, como la que, cuando todo parecía perdido, decidió sembrar otra vez. Y así, entre la madera reconstruida y las semillas nuevas, Emily Carter se convirtió en símbolo, no de lucha ruidosa, sino de una verdad profunda, que a veces el amor propio brota justo donde la tierra parecía estar más seca, y florece para siempre.